Buenas horas. En esta oportunidad les traemos el tema titulado La inmutabilidad y eternidad de Dios. Para comenzar a tratar el tema es conveniente dar una pequeña diferencia entre el ente divino y los entes creados, pues, como dice Santo Tomás, partiendo de los efectos se llega a la causa. En el ente divino descubrimos que no es una naturaleza creada, mientras que en el hombre vemos que su naturaleza es creada. Por lo tanto, si en Dios su naturaleza no es creada, entonces es subsistente, pues no necesita recibir el ser, porque Él es el ser. Mientras que en la naturaleza del ser humano podemos observar que recibe el acto de ser, de aquel que es el ser. Además, observamos que en Dios su ser no se diferencia de su esencia. Ahora bien, en Dios su ser es pleno y por lo tanto está en acto puro. Por lo contrario, el ser humano, al participar del supremo ser, no es un ser pleno, porque está compuesto de dos principios que son materia y forma. Materia y forma, donde la forma está en acto y la materia es signo de potencialidades y por lo tanto es sujeto de mutación, mientras que Dios, por ser el ser, es inmutable, por lo que no está sujeto a cambios. Sin, mutable, cambio. Por otra parte, también está dentro de los entes creados los ángeles, quienes tienen espíritu puro y cuyo ser recibido, también por el Ser Supremo, que es Dios, parten de un principio que es el no ser, y Dios, dándoles el ser, los ha ordenado a un fin. Inmutabilidad. Todo movimiento o cambio presupone de algún modo de potencia pasiva, pues el movimiento es el paso de la potencia al acto. Ser inmutable significa ser no mudable, que no puede cambiar, es decir, ser siempre invariablemente el mismo. Por eso se puede decir que Dios es acto puro sin mezcla de potencialidad. Luego es inmutable absolutamente. Dios no puede sufrir ninguna de las mutaciones que podamos observar en el mundo. Dios es inmutable porque es infinito, tiene todas las perfecciones. Todo hombre es sujeto de mutación, es compuesto al menos de potencia y acto. Pero Dios, simplicidad pura, le compete la máxima inmutabilidad. Esta es necesaria y absoluta y solo le corresponde al ser subsistente. Dios. Dios, simplicidad pura, es el ser y solo Él puede dar el ser. Dios, que es espíritu puro, es la simplicidad absoluta. Y lo que es simple, al carecer de partes, es imposible que pueda descomponerse. Dios no toma nuevas decisiones ni cambia sus designios. Nosotros no somos el ser, sino partícipes del ser. Los ángeles. Los ángeles están compuestos de forma, reciben el ser de Dios, son mutables, carecen de imperfección, son mutables en cuanto que el poder de Dios está el ser y no ser de todas las cosas. El hombre. El hombre está compuesto de potencia y acto, por lo tanto es mutable, debido a los cambios que genera. En cambio, toda criatura es mutable en cuanto a su ordenación al fin. Los animales. Los animales están compuestos de potencia y acto, por lo tanto, también son mutables. Y los vegetales también están compuestos de potencia y acto, por lo tanto, es mutable. Se puede decir que los animales y los vegetales son muy diferentes a los seres espirituales y al hombre, porque ellos sí carecen de imperfección en cuanto a que el hombre y los ángeles como que se asemejan a Dios. Es por eso que se puede decir que tienen una dicha en cuanto al Creador.
Ahora vamos a hacer una breve diferencia entre inmutabilidad y estaticidad. Inmutabilidad es la cualidad de aquello que no cambia. Dios es absolutamente inmutable. Por eso se puede decir que Dios es sumo perfecto. Dios carece de mutabilidad porque Dios es absolutamente inmutable. Es el ser perfecto en cuanto a que Dios posee todas las perfecciones. Estaticidad significa tener calidad de estático, sin movimiento. Dios puede mover sin ser movido, motor inmóvil. En este punto vamos a centrarnos en la primera vía de Santo Tomás de Aquino. En este punto vamos a hacer referencia a los filósofos que aceptaron y negaron la inmutabilidad de Dios. Aceptaron, encontramos a San Agustín, que nos dice, y en efecto se puede demostrar que la razón conoce lo eterno y lo inmutable, y que a la vez es distinta de estos objetos de su conocimiento, puesto que en ella misma es sin duda mutable. Negaron, encontramos a Brentano, que nos dice, Dios, primer principio de los cambios, no puede ser inmutable. Siguiendo con Brentano encontramos a Hegel, que nos dice que el Dios hegeliano es un Dios diviniente, sufriente, carente de inmutabilidad. Y por último tenemos a Kant, que nos dice que un ser perfecto no puede carecer de ningún atributo, de modo que también existe, porque no puede carecer del atributo de la existencia. Kant rechaza este argumento considerando que la existencia no puede ser un atributo, dado que si Dios existe o no existe, no atañe a la esencia de Dios. Ahora bien, toca hablar sobre la eternidad de Dios, no sin antes resaltar el concepto de tiempo en San Agustín de Hipona. Pero antes de ver el concepto de tiempo en San Agustín, veamos lo que pensaban algunos filósofos antiguos sobre el tiempo. Por ejemplo, los pitagóricos, en tiempos más antiguos, fueron uno de los primeros filósofos en establecer una teoría formal en cuanto al tiempo. Estos decían que era la esfera que abrazaba todo y que por lo tanto el tiempo se identificaba con el movimiento, es decir, el tiempo se debe al movimiento. Otro filósofo antiguo que habló sobre el tiempo es Platón, quien en el Timeo definía el tiempo como la imagen de la eternidad, y además añadía que el universo y el tiempo se hicieron juntos y parecerán juntos. Platón considera que el tiempo es el que imprime el movimiento, y este, a su vez, crea las demás cosas del mundo, como el sol y la luna. Aristóteles, por su parte, definía el tiempo no como un movimiento, sino como algo que va mucho más allá, algo que subyace al movimiento. Nos decía también que el presente es el intermediario entre el pasado y el futuro. Es decir, si no existiera el presente, entonces el pasado y el futuro se se solaparían, lo cual es ridículo. Así como esta explicación es verosímil, Aristóteles nos da la primera definición de tiempo. Número de movimientos, según el antes y después. Ahora, ¿por qué Aristóteles se refiere al tiempo como número? Porque el pasado, el presente y el futuro, según Aristóteles, se miden por magnitudes y las magnitudes son números. Por último, tenemos a Marco Tulio Cicerón, quien tenía también su propia concepción del tiempo, escrita en su libro llamado De Fato o del Destino, donde nos dice que tanto el pasado como el futuro son tiempos inmutables. Es decir,
que existen en sí mismos sin la necesidad del presente. En efecto, hay un futuro inmutable, como sería decir que todos vamos a perecer, así como hay un pasado inmutable, como es decir que todos los seres vivientes nacimos. Pues bien, seguiremos con la pregunta, ¿qué es el tiempo? El mismo Agustín admite la dificultad de la respuesta diciendo, sé bien lo que es, si no me pregunta, pero cuando quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Para tratar de resolver esta duda, Agustín parte diciendo que si el presente no tuviera ni pasado ni futuro, entonces sería eternidad, y por lo tanto no podríamos hablar de tiempo. Así el presente necesita el pasado para ser tiempo, pues de otra forma sería eternidad. Ahora, el presente deja de ser una vez que es pasado, lo que significa que el presente para existir debe tener tendencia a no ser. De otro modo, sería eternidad. El pasado, el presente y el futuro constituyen lo que llama tiempo. Estas son sus tres dimensiones. La medida de lo que es inmutable se denomina eternidad. El ser absolutamente inmutable, quien es Dios, es un ser que carece de sucesión y que no tiene principio ni fin. Por consiguiente, puede formarse el concepto de eternidad por dos cosas. En primer lugar, lo eterno es interminable, es decir, carece de principio y fin, pues el término afecta a ambos extremos. Y segundo, porque la eternidad carece de sucesión, existiendo todo a la vez. Dios, por ser absolutamente inmutable, no es medido por el tiempo, es eterno. No se trata, por lo tanto, de un tiempo o duración infinita, sino de algo que no puede ser medido por el tiempo. Dios no solamente es eterno, sino que es su misma eternidad. En cambio, ninguna otra cosa es su duración, porque ninguna es su ser, pero Dios es su ser uniforme, por lo cual, lo mismo que es su esencia, es también su eternidad. Ser eterno es solamente propio de Dios. Por lo tanto, Dios es su eternidad porque es inmutable. Gracias por ver nuestros videos. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.